Hola, hola, bienvenidos a mi sesión dentro de este 365 Saturday España. Mi nombre es Mariami y os vengo a contar un tema súper interesante como es la definición de gobiernos dentro de la Power Platform. Como sabéis, siempre es un placer para mí poder participar en eventos de comunidad y seguir compartiendo y aprendiendo de los grandes expertos del mundo Microsoft. Venga, ¿te quedas? Vamos allá. Bueno, antes de empezar, me gustaría dedicar unos segundos a agradecer a la organización, a aquellos que están detrás, coordinándose a todos los speakers, realmente preparando la agenda, pero también a todos los patrocinadores que hacen posible, son el sustento también de este tipo de eventos. Ahora mismo, con la situación actual, pues tenemos que estar en un evento más online, pero bueno, espero que en la próxima edición podamos ya abrazarnos y podamos compartir sesiones juntos en un Saturday presencial. Como he comentado, mi nombre es Marjan B, soy consultora M365 Senior y especialista en adopción en la empresa española Cabel. Mis dos tareas principales normalmente es el diseño de soluciones en entorno M365 y sobre todo en torno a la Power Platform. Y luego, pues como especialista de adopción, apoyo, ayudo a nuevos usuarios a adoptar esas herramientas M365 y en este caso dentro de la Power Platform ayudarles a convertirse en los Citizen Developers o en los Power Users. Me podéis seguir en mis redes sociales, en Twitter, en LinkedIn y en mi blog, que cuando puedo y tengo tiempo intento ir subiendo algún artículo interesante, pues de sobre todo Power Platform y herramientas O365 como sería SharePoint o Teams. Antes de empezar ya entrando en tema, sí que me gustaría bueno, hacer unas aclaraciones y también poner unas premisas sobre de qué va a ir mi sesión. Mi sesión no va a ser una sesión técnica, no va a ser una sesión donde os voy a enseñar a realizar ciclos de gestión de aplicaciones, ni tampoco os voy a enseñar a levantar dashboards de Power BI desde cero, ni tampoco os voy a enseñar a diseñar aplicaciones con Power Apps. Mi sesión es más bien funcional, es más bien administrativa y pretende pues cubrir desde la necesidad que sale en una organización de utilizar o adoptar la Power Platform hasta que verdaderamente se está utilizando, cuáles son los pasos y la estrategia que hay que seguir, y para ello la definición del gobierno. También me gustaría aclarar que si alguno de vosotros es experto o es administrador dentro del entorno M365, habrá cosas que pueden herir vuestra sensibilidad. Contaré alguna anécdota que puede ser que os chirríe un poco. Y luego, durante la sesión, no solo voy a ir presentando cuáles son las técnicas o cuáles son las premisas que se tiene que tener en cuenta cuando vamos desarrollando o vamos definiendo nuestro gobierno, sino que también voy a ir mostrando qué herramientas tiene un administrador para ir definiendo, digamos, todos los pasos dentro del gobierno. Pues qué herramientas de analítica que tenemos, qué herramientas o qué conectores podemos utilizar, si existen comandos de PowerShell o no. Entonces, un conjunto pues, de soluciones que irán acompañando en esta definición de gobierno. Antes de empezar, creo que hay tres preguntas esenciales que toda organización se debe realizar, no solo cuando adopta Power Platform, sino también cuando lo hizo con O365 o cuando se fue en un desarrollo en Azure. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un gobierno? Detalladamente para qué sirve un gobierno y qué me resuelve a mí un gobierno. La segunda sería por qué es importante este gobierno, por qué necesito establecer esta lógica, esta estrategia y establecer unas reglas básicas que me ayuden a levantarlo. Y la tercera pregunta es ¿cómo voy a definir este gobierno? Pues bien, durante toda mi sesión voy a estar respondiendo a estas tres preguntas y va a ir siempre centrada en torno a este triángulo, digamos, de preguntas para que desde un manager, desde un usuario que tiene la responsabilidad de levantar o de investigar un servicio así, pueda haber contemplada todas las posibilidades que nos da y cómo podemos gestionarlo, como también un usuario que sea más bien un administrador y que tiene la labor de levantar un gobierno o de empezar a investigar cómo levantar la plataforma de Power Platform dentro de la organización, pues que también a lo largo de la sesión, respondiendo a estas tres preguntas, pueda obtener las respuestas necesarias para ir visualizando esta constelación. Bueno, pues ya entrando en materia, ¿qué es un gobierno?
Bueno, fijaros, al final el gobierno son un marco, ¿de acuerdo?, que corresponde a responder problemáticas y regularlas de seguridad. Al final lo que pretende es ofrecer un entorno seguro dentro de la organización donde se pueda trabajar, donde los datos estén siempre controlados, donde en cualquier momento sepamos que la información no abandona nuestra organización, donde sepamos que nadie va a ver nada ni va a utilizar herramientas de las que no dispone permisos. Y después, la segunda palabra clave el segundo concepto clave sería que un gobierno debe monitorizar, debe realmente controlar o debe proporcionar herramientas que sirvan al administrador para controlar qué está sucediendo en esa plataforma. ¿La están utilizando o no los usuarios? Hay algunos recursos que se están utilizando y no se deberían, entonces lo atamos al concepto anterior que es seguridad. Después necesitamos regular. Si nosotros proporcionamos una nueva plataforma a nuestra organización, un gobierno debe asegurar que esta plataforma está regulada con unas mejores prácticas, con unas ciertas restricciones atadas otra vez a esa seguridad y por último tiene que ser capaz de actuar. Debe ser capaz un gobierno de establecer unas pautas de qué sucede cuando se detectan, pues por ejemplo, un flujo de datos que no es debido o cuando se detecta un agujero de seguridad cuando hay un usuario que está utilizando recursos que no debería. Necesita saber cuando hay un nuevo usuario que necesita utilizar esta plataforma, cuál es el protocolo que se tiene que seguir para poder darle acceso. Y luego, ¿por qué definir este gobierno y definir estas prácticas es tan importante? Fijaros, ahora mismo me gustaría, en vez de explicaros el porqué de la importancia, me gustaría exponiendo una serie de preguntas que seguro que con las propias respuestas vais a ir vislumbrando por dónde va pues todo el tema del gobierno, ¿no? Y ahora yo os pregunto, ¿pueden todos los usuarios de tu organización pues obtener de manera libre licencias trial? ¿Puede un empleado estar utilizando recursos a los que quizás no debería acceder? ¿Existen brechas de datos? ¿Están los usuarios utilizando la plataforma ya y tú no lo sabías? ¿Estamos quizás alcanzando los límites de consumo? Y todo un seguido de preguntas, pues que al final es lo que pretende responder el gobierno. Pretende ser ese marco de regulación dentro de esa plataforma. Fijaros, yo creo que el principal error, ¿de acuerdo? Y se da en muchas organizaciones y no sería la primera vez, es que, bueno, uno, pues como consultora yo voy a una organización, pero quizás como manager alguien pues quiere empezar o como director de tecnología quiere empezar a utilizar la plataforma y se da cuenta de que esa plataforma ya estaba abierta a los usuarios. Pensad que no es algo muy poco frecuente, al contrario, es muy frecuente. Resulta que te vas a una organización, quieres empezar a trabajar con la Power Platform y lo primero que haces al levantar un gobierno es, bueno, vamos a ver lo que tenemos. Y lo que tenemos es que ya había usuarios que sin haberlo regulado anteriormente ya estaban utilizando la plataforma. Porque de momento, de manera por defecto, cualquier usuario que tiene una licencia de Power Apps o de Flow que vienen incluidas en E3 o en E5, por ejemplo, ya puede estar teniendo acceso a esa plataforma y el administrador de ti ni siquiera percatarse. Bueno, pues créanme que esto sucede, y muchísimo, y más de lo que me gustaría que sucediera. Por lo tanto, yo quiero que quede palpable, que quiere realmente resaltado el mensaje de la Power Platform es una herramienta muy poderosa, muchísimo. Nos ofrece la capacidad de coger nuestros datos de la organización, moverlos donde queramos, visualizarlos, transformarlos y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad es la que debe asumir y la que debe definir el gobierno. Ahora, por suerte, mientras estoy grabando esta sesión, pero bueno, se emitirá dentro de unos días, resulta que me ha llegado un correo de aviso como administradora del Tenan, pues que normalmente antes, desde enero, cuando los usuarios por defecto ellos mismos podían pedir licencias trial de los productos de Microsoft, y eso incluye la Power Platform, y que ahora los que tenían restringido el no poder obtener esos trials, ahora pueden entrar, se va a definir un flujo de aprobación para el administrador para que vea cada caso y decida si le ofrece o no ese tipo de licencia. Pero bueno, por defecto, digamos, recomendaría ya de principio que si queremos empezar a utilizar la plataforma, por favor, no empecemos la casa por el tejado. No la utilicemos.
O primero preguntémonos si es que los usuarios ya la están utilizando. No vayamos a adoptar una herramienta sin antes visualizar y asentar las bases de esta herramienta. ¿Qué estrategia debería seguir entonces para empezar definiendo este gobierno y adoptando la Power Platform? Depende. Depende de cada organización. ¿Qué requisitos debe seguir un software? Dependiendo de cada cliente. ¿Qué requisitos debe seguir una estrategia comercial? Dependiendo de la organización. Es totalmente distinto implantar una Power Platform en una empresa de 200 trabajadores donde más o menos se puede controlar qué sucede en la plataforma que implantar la Power Platform o liberarla, disculpadme, en un entorno de 18.000 usuarios. Eso es totalmente distinto y la realidad de cada organización nos irá marcando esta estrategia adecuada. Fijaros, podemos tener una estrategia que puede ser tener una plataforma totalmente abierta, ¿de acuerdo? Dejar realmente a todos nuestros usuarios que utilicen Power Automate, que utilicen Power Apps sin ningún tipo de restricción y solo ir monitorizando el uso y en el caso que se haga un uso muy indebido de la plataforma, entonces reaccionar, avisar al usuario y bloquear la aplicación. Pero luego podemos tener otra estrategia totalmente más restrictiva. No vamos a dejar a ningún usuario utilizar la plataforma por defecto y aquellos que la quieran utilizar van a tener que pedir, pues a través de un flujo de aprobación, pedir permiso para utilizarla, pero es que además para poder crear una aplicación o para poder crear un flujo van a tener que pasar una serie de controles o incluso la propia plataforma tendrá una seguridad totalmente restrictiva. Bueno, definir una estrategia va a ser depende de cada organización. Lo que es importante es encontrar, y mi recomendación siempre es encontrar un punto medio, porque no queremos ni una plataforma muy restrictiva, muy restringida a los usuarios, ni tampoco que esto sea libre total, porque vamos a tener un uso de información bastante sensible. Anécdota. Resulta que una empresa no había regulado en ningún momento el uso de la Power Platform entre sus usuarios, ni siquiera había implantado en ningún momento ninguna estrategia de gobierno. Y bueno, como bien sabéis, Power Platform ofrece unos conectores no solo entre nuestras herramientas de la organización, sino también con información, con conectores del exterior. Bueno, pues que se encontraron que había un flujo de información de un cierto usuario que sin querer estaba mandando información confidencial que sí que tenía acceso o el usuario la estaba mandando fuera de la organización. Pues fijaros, como no se estaba regulando qué información no podía salir de la organización o con qué aplicaciones no se podía conectar la información, pues estábamos teniendo una brecha de seguridad porque se estaba moviendo información sin querer de la organización hacia afuera. Por eso digo que bueno, la estrategia creo que irse a los extremos nunca es bueno y lo mejor es encontrar una que sea pues más o menos equilibrada. Porque al final la Power Platform nos ofrece una funcionalidad, les ofrece a los usuarios funcionales de negocio la posibilidad de poder crear soluciones y de automatizar y de digitalizar. No pongamos obstáculos a esta flexibilidad y agilidad que nos da la Power Platform. No nos vayamos a una estrategia muy restrictiva, porque al final, si antes los usuarios funcionales sentían que había una restricción o que había una dilatación en los desarrollos porque tenían que depender de un equipo de desarrollo, ahora imaginaros si resulta que tienen una herramienta enfocada para ellos, pero todo también se ralentiza porque dependen de una aprobación y dependen de todo un tema de autorización por parte de infraestructura. Por lo tanto, intentemos no perder esa agilidad. Y porque si bien la Power Platform nos ofrece un poder, empodera a los usuarios para poder desarrollar soluciones, tanto a funcionales como a desarrolladores, requiere una responsabilidad y requiere definir un gobierno que por detrás esté no solo apoyando al usuario, sino también asegurando que no nos estamos, no estamos generando brechas de seguridad o no se están creando o no se están consumiendo más recursos de los debidos. Os dejo aquí arriba un artículo, está referido al gobierno de O365, pero creo que aplica muy bien. Realmente es un artículo muy filosófico, pero sería como cómo no fastidiarla cuando defines un gobierno. Si bien es verdad que un gobierno tiene que ser vivo, ¿vale? Porque la plataforma es viva y más Power Platform,
Al final las bases tienen que ser siempre las mismas y las bases que asentemos ahora va a ser muy difícil cambiarlas dentro de 3 meses. Por lo tanto, el enfoque y la estrategia que definamos ahora mismo tengámosla muy clara, que esté alineada con la estrategia de la organización de manera interna y que sobre todo pues sepamos qué recursos se están consumiendo. Y fijaros, ¿cuáles son los 4 elementos clave que tenemos a la hora de definir un gobierno? El más importante para mí es la seguridad. Sobre todo porque, como he comentado antes, se pueden producir brechas de seguridad muy importantes y el usuario de algún modo quizás está accediendo a recursos que no accediendo a recursos que no debería, porque eso sí que viene regulado, pero quizás está moviendo información de un entorno a otro y eso no debería, o está accediendo a la posibilidad de publicar aplicaciones cuando no debería. El segundo es monitorizar, también vamos a tratar este tema. Luego regular, estas regulaciones van a ir también muy enlazadas con la seguridad, pero también van a ser mejores prácticas, va a ser el volver a revisar este gobierno, esta gobernanza y luego actuar. Si hemos tenido unos flujos de aprobación, si hemos monitorizado algo que tiene un impacto en nuestra organización, tener un protocolo que nos explique cómo debemos actuar y también, pues bueno, si tenemos una aplicación desarrollada en la Power Platform, cómo podemos liberar esta aplicación a toda la organización. Es esta acción, ¿no? Realmente. Bueno, vamos a por la seguridad. Dentro de la seguridad creo que es muy importante conocer las 5 capas de seguridad básicas que hay en nuestra organización. Gracias a Dave, si no seguís su blog, os lo recomiendo, es evangelista de la Power Platform y creo que fue de los primeros que comentó estas cinco capas de seguridad. Fijaros, las capas de seguridad van de fuera para adentro. La primera capa de seguridad que tenemos en nuestra organización es nuestro Azure AD. Todo lo que nosotros hayamos configurado en nuestro Azure AD, si dentro de nuestras capas se está produciendo algo dentro de nuestra organización, todo estará cubierto o todo estará regulado por este Azure, ¿no? Qué usuarios hay en nuestra organización, qué usuarios invitados hay en nuestra organización, pero también qué información puede abandonar la organización y qué información no la puede abandonar. Luego el siguiente nivel de seguridad que tenemos son los entornos. Los entornos sí que son propios de la Power Platform, para aquellos que trabajáis con Dynamics también los conoceréis, pero al final los entornos son un conjunto de conectores, un conjunto de herramientas que se utilizan, vamos a llamarlo, en unas reglas del juego. ¿De acuerdo? Vamos a ver que dentro del entorno vamos a poder definir Data Loss Prevention Policies, vamos a poder definir roles específicos, quién puede desarrollar en ese entorno, quién no puede desarrollar en ese entorno, quién puede acceder a una aplicación pero no modificarla que se haya realizado en ese entorno. Luego tenemos los propios recursos, que son las propias aplicaciones. Nosotros podemos decidir pues, que Power Virtual Agents no se va a utilizar en nuestra organización. Dentro de ese entorno vamos a decidir que ese servicio no va a estar disponible. O quizás que no se pueden crear para nada ningún tipo de aplicaciones Power Apps. Pues bueno, todas estas regulaciones que son propias ya de los recursos. Luego podemos tener dentro del propio entorno, podemos tener o no base de datos, pero lo que sí tenemos son los roles, están dirigidos o están basados en los roles de seguridad de CDS. Por lo tanto, si nosotros definimos un business unit, lo definimos a un grupo de usuarios o un usuario en concreto, a través del Common Data Service vamos a poder regular los permisos que le vamos a ir otorgando. Y ya a un nivel ya más bajo, por último, tenemos las conexiones. Las conexiones son todos esos conectores, ¿no? Vamos a poder definir qué conectores pueden utilizar los usuarios y qué conectores no pueden utilizar, o qué conectores se pueden combinar o qué conectores no se pueden combinar. Fijaros, cuando hablamos de entornos, esa cuarta capa de seguridad, ¿de acuerdo? En la Power Platform, dentro de nuestra organización, nosotros podemos ir definiendo si hay un grupo de usuarios que trabajan con unos entornos en específico. Imaginaros que somos una empresa de desarrollo, desarrollamos en Power Platform y tenemos un grupo de usuarios que desarrollan Power Platform y que tienen sus entornos. Nadie más puede acceder a ellos. Luego tenemos el entorno por defecto, creo que es muy importante recordarlo. Tenemos un entorno que las licencias E3, E5 de Office y las licencias Dynamics nos dan acceso.
es muy difícil controlar los permisos dentro del entorno por defecto, digamos, de la Power Platform. Por eso se recomienda que intentamos aplicar cuantos más políticas mejor de seguridad dentro de este entorno, porque por defecto si le damos acceso a este usuario va a poder crear, ¿vale? Va a poder utilizar Flow, son los flujos de cuando vas a mis flujos, ¿no? Va a poder crear flujos, va a poder crear aplicaciones y bueno, que sepamos que el tema de permisos del entorno por defecto es bastante difícil de controlar. Y bueno, y si volvemos a estas capas de seguridad, vamos viendo que se van cada vez cerrando más, ¿no? Y que dentro de una organización vamos a tener los entornos, dentro de un entorno vamos a poder definir los roles de seguridad y qué recursos se puede acceder, y además de ese propio entorno vamos a poder definir qué conectores se pueden utilizar y qué no. Y ahí es cuando llegamos a la prevención de la pérdida de datos o la política de prevención de pérdida de datos, los DLP, y son las reglas que rigen qué conectores se pueden utilizar y qué conectores no se pueden utilizar en nuestra organización. Los vamos a poder organizar, ahora os lo voy a enseñar, en Business Data Only, No Business Data o Block. Luego, cuando definimos directivas de DLP, que sepamos que afectan a los conectores y afectan al entorno. Podemos definir una directiva específica a un entorno para un conjunto de usuarios, o podemos definir directivas que afecten a todos los entornos, a los que hay actualmente, al default, al por defecto, a los nuevos y a todos los que haya, y por lo tanto siempre se aplica la misma directiva. Podemos tener distintas directivas, una a nivel de organización más amplia y luego dependiendo del entorno podemos ir teniendo más restrictivas. Y luego también para administradores de manera por defecto vamos a ver que bueno, no podemos regularlos, pero por PowerShell vamos a poder acceder a las políticas de prevención de pérdida de datos para poder también regular los conectores personalizados, aquellos que desarrollen nuestros desarrolladores. Vale. Una vez hemos presentado las 5 capas de seguridad que podemos ir definiendo en nuestra organización y que por lo tanto el gobierno debe especificar, vamos a mirar qué herramientas dispone el administrador para gestionar todo eso. En el centro de administración de M365 podemos ver que accedemos al centro de administración de Power Apps y de Power Automate. La visualización que tienen es bastante limitada y cualquier cosa que realicemos aquí luego también tiene impacto en el portal de administración de Power Platform, que es este, admin.powerplatform.microsoft.com. Aquí podemos ver ya de primeras que podemos administrar los entornos, podemos crear nuevos entornos si el licenciamiento nos lo permite, y siempre vamos a ver por defecto el entorno que nos viene con el licenciamiento M365 o Dynamics, que es este default. Importante, cuando a un usuario le damos licenciamiento y le damos acceso a este entorno, por defecto es creador. No podemos añadirle a este entorno para que consuma aplicaciones o para que pueda ver o para que solo pueda crear bots, pero no cree aplicaciones. Realmente la restricción de acceso de recursos en este entorno es bastante limitado. En otros entornos sí que podemos hacerlo. Por ejemplo, podríamos restringir que un entorno solo fuera para Power Automate o que un entorno solo fuera para crear para ese usuario y solo fuera para crear aplicaciones. Y ahí sí que la jerarquía es más específica. Si vamos, por ejemplo, visualizamos y vemos que podemos ver toda la información, incluso podemos ver grupos de seguridad. Importante también que me gustaría mencionar, siempre dentro de lo posible vamos a intentar que estas 5 capas de seguridad vamos a gestionarlas de más a menos, intentando siempre darle al usuario acceso solo a lo estrictamente necesario. También vamos a intentar utilizar los Active Directory Groups, ¿vale? De todo el tema de licenciamiento y también tema de permisos como primera capa de seguridad en nuestra organización antes de entrar dentro de los entornos. Y aquí, bueno, fijaros que dentro del entorno, pues bueno, puedo especificar las unidades de negocio, la jerarquía y también los security roles. Como he comentado, por defecto siempre va a ser creador dentro del entorno, en el entorno por defecto. En los otros entornos, cuando agregamos al usuario, quizás el usuario puede ser directamente administrador o solo consumidor de aplicaciones de lectura, ¿no?, que se hayan desarrollado allí. Y bueno, y el System Administrator está automáticamente gestionado con el administrador del entorno o el Power Platform Administrator. Fijaros que
dentro de, por ejemplo, del Common Data Service User, yo puedo ver y puedo ir especificando por cada tipo de entidad, pues bueno, si tiene permisos de lectura o si tiene permisos de escritura. Y así no solo tengo los permisos de la propia aplicación y del propio recurso, sino también dentro de ese Common Data Service qué permisos y qué recursos puede ir accediendo el usuario. Y bueno, y otro tipo de configuraciones que podríamos hacer propias del entorno. Por último, tenemos los DLPs, tenemos las políticas de prevención de datos. Y bueno, vamos a crear una para que veáis cómo se crean. Vamos a añadirle un nombre. Y luego tenemos las 3 categorías, como recordáis. Tenemos business, que van a ser aquellas que normalmente los usuarios van a poder elaborar. Normalmente siempre me gusta nombrarlas como las herramientas de M365. O, por ejemplo, si tenemos conectores premium con SAP o tenemos conectores con alguna funcionalidad de Azure, pues bueno, siempre van a ser con aquellos con los que trabajemos normalmente y nuestros datos de la organización se puedan mover sin ningún problema, no haya este flujo. Si quizás tenemos un servidor externo, incluso externo a Azure, donde tenemos una aplicación que debe leer datos de nuestro Azure AD y lo hacemos mediante Power Automate, pues ahí también vamos a incluirlo dentro de ese business. Y entonces vamos a poder incluir pues todo el tipo de conectores. Normalmente, ya os digo, siempre añado Teams. Vamos a añadir todo tipo de conectores. Como siempre, yo normalmente siempre añado Teams, son los más comunes, SharePoint, O365, grupos, etc. Y luego van a quedar todos los demás en non-business. Importante, no vamos a poder construir en un flujo o una aplicación un puente entre business y no business. Aplicaciones y flujos de conectores business se van a poder comunicar y los de non-business se van a poder comunicar entre ellos, pero no se van a poder conectar. No voy a poder en un flujo mover datos de mi SharePoint, por ejemplo, a Twitter si Twitter está clasificado con non-business. E imaginaros que además, aparte de esta diferenciación, quiero que en este entorno o en cualquier otro entorno haya ciertos conectores que estén totalmente bloqueados, es decir, que ni restringidos ni con políticas de prevención. Sencillamente no quiero que se puedan utilizar porque no quiero que ese usuario tenga la opción de conectarse con ese servicio. Y bueno, una vez hemos ido seleccionando estos servicios, clasificándolos, voy a poder definir si esto afecta a todos los entornos, solo afecta a un entorno específico o a la mayoría de entornos menos a uno. Me gustaría también comentar que, bueno, dentro de un mismo entorno podemos tener distintas políticas. Algunas pueden ser aplicadas de un modo o, por ejemplo, una política que tenga aplicación en todos los entornos, una política que solo aplica a un entorno en específico o varias políticas que coexistan en un mismo entorno. Bueno, lo voy a dejar entre todos y voy a crear la política. Importante también, la política de prevención de pérdida de datos afecta a mi organización. Por lo tanto, si otra organización tiene una política distinta que entra en conflicto con la mía, no se puede conectar con un servicio mío porque está bloqueado ese conector, pues a mí también me va a afectar cuando trabaje con ellos. Por lo tanto, ver cómo en este gobierno, dependiendo en qué entorno y cómo interaccionamos, va afectando también al día a día de nuestro trabajo y de nuestro flujo de comunicación. Vale, sigamos. Segundo tema, monitorización. Aquí realmente, bueno, también voy a dar unas pinceladas, podría también dar para una sesión entera. ¿Qué manera tenemos de monitorizar? Las dos principales. Somos capaces de hacer de suscribirnos a los audit logs. Estos serían en el portal de Security and Compliance de la M365, del portal del Global Administrator igual o del Security Administrator, y allí también podemos agregar o podemos buscar logs de Power Automate y de Power Apps. ¿Qué tipo de logs serían? Son logs muy sencillos. Cuando se ha creado un flujo, cuando se ha eliminado, cuando se le ha otorgado nuevos permisos, y lo mismo para la Power App. ¿Qué nuevo conector se le ha puesto? Si se le han cambiado los permisos, se le ha restringido el acceso a alguien. Luego en el tema de Power BI, recordemos que Power BI tiene su propio también centro de administración donde podemos ir viendo quién crea y quién no workspaces o espacios de trabajo. Luego, además, es importante saber que aparte de los audit logs que nos da el propio M365, que son un poco limitados, tenemos la posibilidad de suscribirnos a unos webhooks
que son dados a través de unos conectores de gestión. Algunos de ellos aún están en preview, pero la verdad es que funcionan de maravilla y eso lograría que desde un administrador fuera capaz de suscribirse a los eventos de qué sucede en el entorno. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo flujo, qué acciones tiene un flujo agregado. Podemos incluso modificar un flujo. Imaginaros que nos salta la alerta de que un usuario está utilizando según qué conector, entonces nosotros podríamos como administrador entrar en el flujo y modificarlo, ¿de acuerdo? Entonces podemos suscribirnos a estos eventos para poder tener una mejor monitorización. Luego tenemos otra manera de monitorizar, sería conectándonos a los propios conectores que nos da la plataforma, que luego los presentaré. ¿Qué manera tenemos de monitorizar por defecto? Pues tenemos los 3 portales de administración, dependen del portal de Power Platform Admin, y allí es donde podríamos ver unas analíticas que os voy a presentar. Y luego dentro del Power BI Admin también tendríamos una serie de analíticas de pues, qué dashboards se han publicado, qué informes, etcétera, etcétera. Si me vuelvo a mi portal de administración de la Power Platform, puedo ver que había una sección que es la de analíticas, es esta de monitorización que nos ofrece unos dashboards, unos informes ya preparados con Power BI, donde nos ofrece una información básica sobre qué sucede en nuestros entornos. Tenemos por defecto, 4 categorías. Tenemos capacidad, Common Data Service, Power Automate y Power Apps. La verdad es que están bastante completos. El de capacidad lo utilizo bastante. Como podéis ver, estoy sobreconsumiendo la capacidad que tiene mi entorno. Y bueno, y así puedo ir visualizando qué sucede. Luego también en el Common Data Service puedo ver pues qué cambios se han realizado en los usuarios, qué tipo de usos se están realizando en las entidades de cada uno de los entornos. Aquí si me voy a cambiar filtros puedo cambiar por el otro entorno que tenga, dependiendo de si tengo distintos tipos de entornos. Y luego lo mismo, en Power Automate puedo ver los flujos que se han creado, los que se han ejecutado, aquellos que están resultando con errores, cuáles son los conectores que se están utilizando y para qué flujos se están utilizando. Bueno, aquí ya veis que hay mucha más información en mi centro de administración. Y bueno, y cuando cambio filtros, lo mismo, puedo cambiar el entorno y el periodo. Importante que lo último, el máximo periodo son 28 días y se actualiza estos dashboards cada 3 horas. Eso es importante mencionarlo. Y bueno, lo mismo, pues puedo ver un reporte de errores, puedo ver en Power Apps qué aplicaciones se han creado, de qué tipo de conectores, los errores, por qué motivo han sido esos errores. Bueno, realmente es bastante completo. Y si me voy al de Power BI, para aquellos que administráis Power BI ya lo conocéis, lo mismo, nos ofrece unas métricas y unos dashboards ya predefinidos para ver las métricas de uso, para ver la capacidad. También está muy bien, como podéis ver no tengo muchos datos, pero bueno, nos da la posibilidad de ir también inspeccionando qué uso se está realizando del servicio. Una vez hemos visto las analíticas que nos ofrece el portal de administración de Power Platform y que además tenemos ciertos conectores, ciertas herramientas para suscribirnos a esos webhooks, a esos eventos que lanza cuando se produce algo en los servicios de Power Automate o Power Apps, vamos a ver qué otros recursos tenemos para crear nuestras propias analíticas. Bueno, la primera es la API de Power Automate. Ahora mismo solo está restringida para aquellos flujos que se encuentran dentro de soluciones. Luego los mencionaremos en todo lo que es el ALM. Después tenemos la propia API del Common Data Service. El Common Data Service es donde se almacena la mayoría de sesiones o la mayoría de información de nuestros flujos. Y si además nos suscribimos también a esos eventos, como mencionaba anteriormente, podemos incluso escribir esta información en el Common Data Service y tenerlo todo centralizado. Podemos utilizar con Power BI, nos podemos conectar rápidamente el Common Data Service y construir ciertas analíticas más ad hoc a lo que necesitaríamos. Y por último, para aquellos administradores más de toda la vida con PowerShell, también tenemos los commandlets, si fuera necesario, para administrar tanto Power Automate como Power Apps. La última cosa que me gustaría mencionar, que encuentro que es súper útil, es que Microsoft lanzó un Center of Excellence, un toolkit, que ofrece un seguido de aplicaciones, todo basado en Power Platform,
para levantar un centro de excelencia de la Power Platform. Yo creo que ir a un centro de excelencia ya sería el siguiente paso, podríamos hacer una sesión sobre eso. Creo que sería ya ir a un siguiente paso, pero sí que es verdad que dentro de un centro de excelencia se incluye la gobernanza, el gobierno. Por lo tanto, este toolkit ofrece un seguido de herramientas que creo que a nivel de administrador son buenísimas. Y además de las analíticas que nos ofrece el portal de administración y de esos eventos en los que nos podemos suscribir, nos levanta toda una infraestructura que es muy potente y que ahora me gustaría mostraros. Solo una recomendación, este toolkit, si lo levantáis, cread un entorno específico solo para estas herramientas de analítica. Consumen recursos de la Power Platform, consume CDS, consume flujos de Power Automate, y para aislar las analíticas y tengamos claro que todos estos servicios o todos estos recursos que se están utilizando son para administración y no nos confundan con el consumo que hay en otros entornos, yo recomendaría separarlo en un entorno y tener un entorno de administración si vamos a levantar un toolkit parecido. Vamos a verlo, es muy interesante. Fijaros, uno de los dos elementos principales de este toolkit, de los Core Elements, una vez ha desplegado una serie de flujos y se ha suscrito a esos eventos en nuestra organización, nos da dos informes de Power BI que para mí son muy potentes. Uno más avanzado, el otro más sencillo. Voy a hacer pantalla completa para que así lo veáis mejor. Al final son una serie de informes que creo que son muy completos, que podemos ver, por ejemplo, dentro de aplicaciones, qué tipo de aplicaciones se han creado, quiénes son los creadores más activos, ¿no? ¿Qué tipo de entorno se está suscribiendo? ¿Cuál es el consumo que tiene? Luego de flujos, pues el total de flujos creados. ¿Cuáles son los conectores custom que se han creado en nuestro entorno? ¿Cuáles son los usuarios que más están creando? Y luego tenemos un overview que podemos ver también, en este caso sería más detallado en la adopción, pero luego tenemos otro informe dentro del propio COE que nos da una visión más a nivel de administración del entorno y podemos ver pues a capacidad del entorno, ¿no? Cuál es la tendencia de creación, cuál es el consumo, cuáles son esos insights dentro de la aplicación. Yo la verdad adoro este informe de Power BI, creo que es muy completo y creo que da un primer paso para empezar en este gobierno, y creo que una organización que haga los primeros pasos y defina una primera estrategia, con esto tiene mucho, con esto y con el portal de administración tiene para empezar. Aparte de los informes de Power BI, también nos ofrece, por ejemplo, una Model Driven App que se suscribe a la información que estamos guardando en el CDS, y lo mismo nos ofrece la información de las aplicaciones pues, que se están creando en nuestro entorno, qué tipo de aplicaciones, qué conexiones tiene. Luego podemos además, dentro de la propia aplicación, podemos definir un proceso de homologación. Eso ya iría más al actuar, en el pilar de actuar, ¿no? El tercer punto que teníamos era el de regular. Una vez hemos sentado las bases de seguridad de nuestra organización, bueno, estamos listos para dejar entrar a los usuarios. Una vez tenemos herramientas de monitorización que además nos las proporciona Microsoft, y tenemos otras también desarrolladas para ellos que nos pueden servir. Ahora ya es el momento de dejar entrar a nuestros usuarios, y para ello primero vamos a tener que identificar pues cuáles son aquellos usuarios de negocio y cuáles van a ser los usuarios desarrolladores, para, con las políticas de seguridad que he hecho, a darles el rol oportuno. Luego vamos a definir un Application Lifecycle Management que va a ser acorde con la estrategia que hemos seguido. ¿Por qué tiene que ser acorde? Porque si al final he decidido que solo voy a tener dos entornos, uno de desarrollo y uno de producción aparte de por defecto, pues el ciclo de la aplicación va a tener que estar adaptado a estos dos entornos. Si solo voy a tener dos usuarios ProDev, no voy a tener que levantar todo un pipeline súper grande, porque al final solo van a ser dos usuarios que van a estar publicando en el entorno de producción. Por lo tanto, va a ser acorde con la realidad de nuestra empresa. Luego, además, aparte de regular, vamos a tener que definir en esa gestión del cambio procesos de adopción, tanto para estos power users como para los desarrolladores más avanzados, ¿no? Para que realmente sepan utilizar las herramientas que les hemos proporcionado y realmente sepan en el entorno en que están trabajando cómo deben trabajar. Vamos a definir mejores prácticas, vamos a intentar como organización dentro del gobierno incluir también mejores prácticas que las vamos a atar a estos procesos de adopción. Y también
para la hora de regularización vamos a definir un proceso de homologación de aplicaciones. Fijaros, si nosotros hemos definido restringir a los usuarios de negocio dentro de un entorno que por defecto que no vayan a poder realizar aplicaciones, pues bueno, ahí se ha terminado, ¿no? Puedes o no puedes realizar. Pero al final, cuando un usuario quiere empezar a aplicar o puede empezar a realizar una aplicación, vamos a primero empezar con un usuario de negocio, si está en un entorno por defecto, habrá seguido un proceso de adopción con unas mejores prácticas. Pero luego además quizás va a poder levantar un proceso de aprobación antes de compartir esa aplicación con alguien más para ver si realmente se adecúa con la política de la empresa. O si le hemos creado un entorno más abierto, aparte de por defecto, pues bueno, vamos a poder crear todo un flujo de aprobación hasta que desde que una aplicación está desarrollada hasta que está publicada en el entorno de la empresa. Vamos a crear este proceso de homologación y de aprobación de aplicaciones. El Application Lifecycle Management es otro de los puntos muy importantes que hay que definir dentro del gobierno. Obviamente, dependiendo de tu organización, va a ser más complejo, menos complejo o quizás ni siquiera existirá o va a ser tan simple como un proceso muy rápido. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender del número de entornos, va a depender del número de desarrolladores, pero es importante que si vamos a abandonar ese entorno por defecto que tenemos de Power Platform y vamos a crear otros entornos de desarrollo, la tengamos muy clara. Y si no, si solo nos quedamos en un entorno por defecto, va a ser muy sencilla, pero hay que establecer esas normas. Va a tener 5 puntos clave: la estrategia de entornos, las soluciones como tal, esas soluciones gestionadas y no gestionadas, un check de salud, ¿no? De cómo está la aplicación como tal en cualquier momento, la licencia porque va a impactar en esa ALM y la automatización del despliegue. Aquí debajo tenéis también un enlace que además es muy completo, es documentación Microsoft que explica cómo definir un buen ALM según tu estrategia de gobierno. Dentro de la estrategia de entornos, ¿qué vamos a definir? Bueno, pues como he dicho, dependiendo de nuestra realidad, podemos tener, por ejemplo, 4 entornos distintos. Un entorno en el que vamos a desarrollar aplicaciones, el entorno por defecto que vamos a abrir a los business units, el entorno de test donde después de desarrollar se van a publicar las aplicaciones para un grupo reducido que las utilice, y luego el entorno de producción. Este podría ser una estrategia de entornos. Luego otra estrategia quizás sería más reducida, vamos a tener por defecto, donde incluso vamos a poder desarrollar, luego lo vamos a mover a test, luego a producción y además aparte tenemos un entorno admin donde vamos a levantar, por ejemplo, todas las herramientas de monitorización y solo las aplicaciones que vayan a ser utilizadas para administradores de la Power Platform. Así podemos tener aislado y con permisos poder restringir que a todo ese entorno solo van a acceder a los admins. Como he dicho, eso es dependiendo de cada organización. Otra cosa importante son las soluciones. Tampoco voy a entrar mucho en detalle porque también daría por una sesión entera, pero bueno, es una manera no solo de empaquetar la aplicación, sino de empaquetar un conjunto de recursos, una aplicación con sus flujos, con sus entidades y poderla instalar en un entorno y desplegarla en un entorno con una serie de características por defecto, incluso variables que vamos a poder definir. Y vamos a tener gestionadas o no gestionadas, dependiendo de si desplegamos la aplicación y no permite cambios o desplegamos la solución y sigue siendo una solución abierta y viva. Dentro de la licencia, ¿por qué la licencia va a tener impacto en el ALM? Fijaros, porque no vamos a poder incluir a un usuario dentro de la estrategia de entornos o no vamos a poder incluir a un usuario desarrollador en según qué momento del Application Lifecycle Management si no tiene la licencia adecuada. Si tiene una licencia O365, este usuario no va a poder entrar en los entornos de producción o en los entornos de desarrollo, a no ser que no tenga una licencia que se lo proporcione. Si un usuario no tiene licencia, por ejemplo, hemos licenciado una aplicación con con una licencia de Power Apps por aplicación, pero ese usuario no entra dentro de ese grupo que hemos especificado para esa aplicación con ese licenciamiento, no va a poder, por ejemplo, homologarla o no va a poder visualizarla o no va a poder regularla. Por lo tanto, va a influir qué licencia tengan nuestros usuarios a la hora de definir qué rol tienen en el ALM. Dentro de la automatización del despliegue, creo que es muy importante definir un pipeline en el que cuando la aplicación tiene una nueva versión, cómo se va a ir distribuyendo en todos los entornos. Azure DevOps es un gran entorno
para definir esta automatización, y además con Power Apps tenemos las build tools de Power Apps que se pueden integrar en este Azure DevOps y nos van a ayudar en esta automatización. Insisto, esto va a ir definido dentro de la organización según la complejidad de las aplicaciones que vayamos a desarrollar. Y eso también es un mensaje para todos los desarrolladores que creíais que la Power Platform solo era para los usuarios de negocio. Obviamente es la primera pieza, pero después hay todo un seguido de desarrollos, y más los que venís de Dynamics lo sabéis, que pueden ser totalmente parecidos y pueden ser automatizados y pueden ser dirigidos en la misma estrategia que hacíamos con cualquier otro tipo de software. Y por último, el último pilar, pero no el menos importante, es el de actuar. Una vez hemos sentado las bases de seguridad, una vez hemos sentado las bases de monitorización y una vez hemos sentado la base de cómo se van a desplegar las nuevas aplicaciones, cómo se van a desarrollar y cómo se van a desplegar las aplicaciones en nuestra organización basadas en Power Platform, llega el momento de actuar. ¿Qué sucede cuando detectamos algo en monitorización? ¿Qué sucede cuando vemos que hay un usuario que pues, está utilizando un conector que no debía? Ahí hay que aplicar un protocolo. Lo que hacemos es cancelar el flujo y avisamos al usuario, quitamos en ese momento permiso al usuario y luego lo avisamos, pero el flujo queda en el limbo. Hay que definir un proceso, un protocolo a seguir cuando se detectan anomalías. Después, un proceso de aprobación. Como hemos dicho, nuestra política puede ser o más libre o más restrictiva. Por lo tanto, si nosotros queremos aplicar dentro de Application Lifecycle Management un proceso de aprobación para seguir esa pipeline, hay que especificarlo. Luego, obviamente, hay que empoderar, como he dicho, a los usuarios a utilizar la plataforma, y es que cuanto más la utilicemos, más vamos a ver sus ventajas. Al principio, quizás, nuestra estrategia de entornos van a ser 2 entornos. Va a ser quizás uno por defecto y otro de monitorización, de administración. O vamos a tener uno por defecto y otro de desarrollo para un grupo cerrado de usuarios, pero poco a poco esos usuarios van a ir aprendiendo cómo utilizar la Power Platform y todos los recursos que le ofrecen, y van a empezar a realizar aplicaciones más complejas, y entonces sí que vamos a tener que dar un paso más allá y definir ese ciclo de la aplicación, ¿no? Y por último, muy importante, actúa con los usuarios que aportan valor a tu organización. Detecta tus champions y ayúdales. Imagínate que tienes un usuario de negocio al quien le has encerrado en el entorno por defecto. Ese usuario de negocio está creando no solo un montón de flujos, sino también un montón de aplicaciones que estás detectando en la monitorización que aportan valor en la empresa, porque realmente están automatizando muchos procesos manuales o realmente tienen un gran retorno a nivel de tiempo. Pues empodérale y darle la oportunidad de entrar en un entorno quizás más abierto, donde no vaya a tener las restricciones, como sabemos, propias del entorno por defecto. Podrían ser los conectores que hemos especificado, los conectores free versus los conectores premium. Detecta a esos usuarios y empodéralos. No los dejes, por el hecho de simple ser usuarios de negocio, no los dejes encerrados en un entorno. Dales la oportunidad de migrar de un entorno a otro y darles más herramientas que ayuden a la organización a seguir transformando y seguir creciendo. Y al final esto va un poco atado a las conclusiones que tengo para vosotros. Como habéis visto, mi sesión hoy no ha sido muy demo, no he enseñado muchas cosas, pero sí que creo que es importante quedarse con el mensaje. Nosotros detectamos que hay un producto, que hay un servicio que es la Power Platform y queremos utilizarlo. Mi recomendación siempre es primero definir la estrategia. No te lances a utilizarlo si aún no conoces el producto. Conócelo, investígalo, deja que tu departamento de administración vea las ventajas y las desventajas que tiene y luego define esa estrategia. ¿Para qué? Bueno, pues para seguidamente implementar ese gobierno que pueda definir cómo tus usuarios van a utilizar esta plataforma. Porque esta plataforma te va a aportar un valor, va a diluir esos obstáculos que hay entre el entorno de funcional y el entorno de desarrollo. Van a poder trabajar juntos en un entorno. Tú fíjate qué potente es que en un entorno de desarrollo tengas al desarrollador de Power Platform desarrollando y a la vez le des permisos, pues por ejemplo, a un manager técnico que quizás no va a desarrollar pero tiene conocimientos técnicos para directamente poder ver la aplicación que está desarrollando.
quizás no modificarla, pero en vivo poder ver el último estado de esa aplicación y ver realmente cómo va mejorando y no esperar a que ese desarrollador le exponga o le muestre la aplicación. Tú fíjate qué versátil puede ser esto. Detectar esos usuarios que puedan aportar valor a tu organización, ya sean desarrolladores o ya sean usuarios funcionales, y una vez has definido la estrategia y el gobierno, abrir esta plataforma para que ellos mismos empiecen a transformar, para demostrar que muchos procedimientos se están empezando y muchas iniciativas que se habían quedado en el tintero pueden empezar a realizarse, pueden empezar ahora mismo a ser algo tangible gracias a la plataforma. Y todo lo bueno tiene un fin, y esta presentación también. Muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias a nuestros partners, a los organizadores, por dar la oportunidad de, seguir creando comunidad y de seguir divulgando sobre M365, Azure y todo lo que relaciona en el mundo Microsoft. Ahora sí, solo me queda despedirme. Muchísimas gracias otra vez por vuestra atención. Cuidaros muchísimo, espero que en el próximo 365 Saturday nos podamos ver presencialmente. Y como siempre, cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición. Un beso y nos vemos en la próxima. Chao, chao.